nombre es Leonardo López Pedraza, soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública impartida por la Universidad Digital del Estado de México. Actualmente me encuentro en el 9º cuatrimestre de la carrera, perteneciendo a la segunda generación. El motivo del presente trabajo de investigación se enfoca en la planeación y estructura dentro del marco de actividades de la materia Seminario de Titulación, esquematizando nuestra responsabilidad como estudiantes dentro del ámbito profesional, actuando dentro de una práctica que nos permitirá conocer a fondo nuestro entorno social, las causas de la inseguridad, la delincuencia, sus factores, teorías, etc. Dentro de la investigación, comprometido como estudiante, mi preocupación ante la creciente inseguridad que se vive en nuestros alrededores insiste en incorporar una estructura que permita delimitar de manera eficaz esta problemática, creando un ambiente preventivo, el cual permita generar confianza y actuación dentro de la responsabilidad de la participación ciudadana. Es decir, si encontramos la problemática dentro de la población y la sociedad, pues la sociedad que ayude a determinar algún método que pueda prevenir y eliminar esta problemática. La calidez del mismo proyecto enfatiza puntos vulnerables de la población donde se determina la mayor causa de la problemática, después del profesionalismo y la preparación de los elementos de seguridad, quienes de acuerdo a la idea son el punto más cercano a la población, en el cual se debe de confiar para mejorar el bienestar de nuestro entorno. En sí, el estudio de preparación engendrará una investigación de los fenómenos que causan esta problemática, creando así un marco prospectivo y práctico para intervenir en la sociedad mediante el gobierno, el cual reduzca la problemática gracias a la plena actuación de la sociedad, el policía y el gobierno. Del mismo marco de investigación, hablamos que la estabilidad en México se ha deteriorado desde hace ya más de una década, mismos desde la implementación de gobiernos corruptos y la incrementación de la violencia creada por la delincuencia organizada. La prevención social es un artefacto de estudio que permite a la sociedad obtener seguridad dentro de una modalidad estructurada, permitiendo aportar bases congruentes para evitar que sigan sucediendo actos que dañen el bienestar físico y material de las personas dentro de nuestra comunidad. Ahora, la evolución de la misma sociedad, el fenómeno antropológico de esta situación fue desarrollando aspectos que permitieron defendernos del mundo, como la medicina, el orden, las leyes, los métodos de integración familiar, los valores, etc. Un sinfín de medios que nos permitieron desarrollar y mejorar nuestra calidad de vida, oportunamente mediante estructuras de prevención y seguridad mismos que permitirán desenvolver una actividad sin temores y con la plena confianza de aplicarlo eficientemente. En sí, la medida que nos permite prevenir el fenómeno de inseguridad es la acción del ciudadano. Si tú te sientes inseguro, no te quedarás de brazos cruzados para sobrevivir. Un techo seguro donde puedas alimentarte y descansar para encontrarte bien. Es una actividad tan antigua de sobrevivencia que se encuentra arraigada en la naturaleza humana para poder sobrevivir. Por ello, la modalidad de aplicación de medios preventivos dentro del Estado son los aspectos primordiales que dicha investigación aplicará para ejercer un bienestar dentro de la población. Dentro de la descripción del problema, entendemos lo que comentamos dentro de la introducción. Determinamos que seguimos siendo vulnerables y que tenemos esa naturaleza por sobrevivir. Pero ante las inclemencias naturales o humanas que se han prestado enfrente, se ha buscado una comodidad a un bienestar para nuestra familia o nuestros seres queridos. Esta posición humana quiere decir que la cualidad del ser humano no delimita la inseguridad de la cual nos encontramos atados. Al contrario, la evolución, el desarrollo de civilizaciones, el manejo de los mismos han procreado otro tipo de inseguridades como es la delincuencia, la violencia, las guerras, la ambición, el poder, el narcotráfico, imponiendo así otros tipos que empeoran la vulnerabilidad de los ciudadanos. Toda esta problemática que hemos sido arraigado desde hace unos 10 años. Para definir y formular el problema dentro de nuestra investigación, estructuramos que dentro de la transformación del Estado de México se han dedicado ante esta inseguridad por diversos factores
que se han permitido al transcurso de los gobiernos, como lo son la corrupción, la delincuencia organizada, la contaminación ambiental, el narcotráfico, etcétera. Esto ha impuesto un número elevado dentro de las estadísticas de inseguridad en la zona, evitando el pleno desarrollo de la sociedad, su crecimiento económico, así como la paz y el orden de los ciudadanos, en especial determinados por los factores de inestabilidad en la población, como lo son la pobreza, la falta de empleos, el rezago de educación y el vandalismo, que, como se ha estudiado, son los fenómenos que permiten que los demás problemas de inseguridad sigan evolucionando, afectando cada vez más y con mayor violencia a las familias en México. Comprendiendo este ambiente, se determinará una acción eficaz que corrija la postura de la inseguridad hacia nuestro entorno o nuestra comunidad. Justificación dentro de la investigación. La elección del tema se da a comprender determinado desde el inicio de la carrera en la que nos encontramos, la cual nos ha mostrado que la forma de mayor efectividad y menor riesgo dentro de las metodologías para combatir la inseguridad en la población es la prevención, determinándolo como un comportamiento fundamental dentro de la sociedad que permitirá captar de manera infalible las funciones, acciones o medidas estipuladas para evitar el riesgo de sufrir una acción de inseguridad dentro de nuestro entorno. Esta focalización mantendrá un ímpetu en la mejora y reestructuración del modelo de seguridad dentro de nuestro Estado, obteniendo resultados positivos para la población del mismo. Será un medio pertinente que transformará el bienestar de muchas comunidades en necesidad, teniendo preparación y seguridad dentro del ámbito de los cuerpos de seguridad pública y la cultura de los ciudadanos, siendo la estrategia principal la participación de la sociedad, el medio preventivo y la honestidad de la población, conveniendo primordialmente a nuestras futuras generaciones, que son los que están en mayor riesgo. Para justificar mi tema de elección, yo refiero que es mejor prevenir, como dice el dicho, que lamentar, mejorando nuestro bienestar y mejorando la seguridad en la población. Dentro de los aspectos generales, la prevención social es un proceso que demanda acciones de corto, mediano y largo plazo, orientadas a lograr de manera progresiva cambios socioculturales que permitan la configuración de las relaciones libres de violencia y delincuencia mediante el fortalecimiento de los factores de protección contra la vulnerabilidad ante los fenómenos ya mencionados, que son violencia y delincuencia. Estos factores incluyen el desarrollo de competencias ciudadanas para la construcción de una cultura de prevención social, la generación de entornos que favorezcan la convivencia y la reactivación socioeconómica en las comunidades, además del fortalecimiento de capacidades institucionales. Por ende, la capacidad del tema es insuficiente ya que maneja aspectos de seguridad en todos los temas sociales, pero nos veremos basados en los fenómenos sociales que lo producen ante la violencia, la inseguridad y las emergencias, permitiendo enfocar en mayor cobertura el fenómeno, pero en puntos específicos, métodos que ayuden a prevenir. Por tal motivo, es necesario el contar con herramientas de implementación, sistematización y evaluación que sirvan para desarrollar estrategias de intervención que sean integrales y transversales, y que además cuenten con características que aseguren en mayor medida la posibilidad de convertirse en intervenciones exitosas para el ámbito local. Parte de los objetivos que desea alcanzar esta investigación: definir el delito, diferenciar los elementos y las clases de delitos, analizar en qué consiste la prevención del delito y medidas de seguridad que se implementen para ello, identificar los niveles, objetivos y clases de prevención, definir una política criminológica que apoye el bienestar, identificar las etapas de la investigación criminológica, establecer los factores que influyen en la aparición de la conducta delictiva, definir a la policía y policía preventiva, identificar las atribuciones y deberes de la misma policía. Posteriormente, diferenciar los derechos y las obligaciones de los policías y el ciudadano, distinguir entre la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal de los policías, diferenciar los tipos de lugares de investigación
por sus características físicas y por los indicios que se encuentran en él. Definir lo que es un indicio, distinguir los diferentes indicios que se pueden encontrar en el lugar de investigación, identificar los pasos de la metodología para la investigación criminalística, definir al sistema penal acusatorio, distinguir las etapas del proceso penal acusatorio, identificar los elementos para realizar una detención legal, distinguir los escenarios en los cuales se puede hacer uso de la fuerza o legítima defensa, distinguir los escenarios en los cuales se puede hacer el uso de la fuerza o la legítima defensa, establecer la forma en que un policía y un ciudadano intervienen en una audiencia de juicio oral, conocer los derechos humanos que debe respetar el policía preventivo así como el ciudadano ante alguna acción delictiva. Los objetivos que trata de determinar la investigación mencionada. En sí, para determinar esta situación dentro de nuestro marco legal, vamos a definir que la seguridad pública dentro del territorio nacional se plantea dentro de los artículos de la Constitución en el artículo 16, 21, 29, 89, 129 y 133, el cual hace el frente a los tres poderes de gobierno mediante una Secretaría de Seguridad Pública, reguladora del Poder Judicial de la Federación, determinando leyes normativas dentro de la Ley de Seguridad Pública Federal y todas las dependencias relacionadas al tema, debiendo coadyuvar a los objetivos del mismo, siendo la libertad, el orden y la paz pública que permiten el pleno goce de las garantías de los ciudadanos. De acuerdo al marco legal, las instituciones serán determinadas por las bases para que equilibradamente, con estricto apego a la ley, se puedan prevenir, remediar, eliminar o disminuir significativamente las situaciones de violencia que afectan notoriamente la vida de las personas, su libertad, sus posesiones, sus propiedades y sus derechos, prohibiendo que las instituciones encargadas de prever estas situaciones violen esas garantías, corrigiendo previamente ante lo estipulado dentro del reglamento cualquier acción en contra del mismo objetivo. Métodos a emplear para la investigación del siguiente tema, vamos a determinar el método analítico, a través del mismo en el cual se identificarán las autoridades correspondientes a las causas de la inseguridad, es decir, también los aspectos sociales, antropológicos y del factor político. Dentro del método sintético, el mismo se entenderá la necesidad de corregir la problemática sobre los fenómenos clave de la inseguridad, aprobando una cultura social responsable y preventiva. En sí, al finalizar de determinar todas las encuestas y las investigaciones, iniciaremos con un método inductivo, el cual iniciará de lo particular a lo general, ya que nos determina como principio del estudio un aspecto del entorno en el que vivimos, de cómo se vive la inseguridad, dando particularidad a las personas víctimas de la delincuencia, pues es el punto clave que ayude a los ciudadanos a mejorar su bienestar, permitiendo que los factores más riesgosos sean los atendidos con mayor eficacia. Para ello, nuestros métodos de investigación serán el cuestionario, el cual contribuirá en la observación de la encuesta y la entrevista. El cuestionario se formulará en una serie de preguntas que nos permitirá medir las variables. La entrevista se recopilará información mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tendrá importancia desde el punto de vista jurídico de inseguridad dentro de la población. Al terminar, dentro de una encuesta se apoyará a la adquisición de información de interés sociológico mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra. Y para poder contemplar toda esta información y todo lo que nos rodea, determinaremos un instrumento de observación, en donde determinaremos observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomando información y registrándola para su posterior análisis, permitiendo determinar la problemática actual dentro del Estado. Colección de datos y fuentes de información, atenderemos dentro de la investigación la aportación del enfoque metodológico,
en el cual entenderemos una serie de problemáticas suficientes para determinar el riesgo que compromete la inseguridad en el Estado de México y el municipio de Tenancingo. Es decir, comentamos que hace falta obtener bienestar y seguridad para las familias mismos, comprendidos mediante opciones objetivas a desarrollar por la sociedad e instituciones del gobierno. Por ello entendemos la necesidad de aportar información y participación suficiente que nos permita observar desde el punto de vista social cómo es que se encuentra la seguridad en nuestro entorno. Es decir, nuestra técnica de investigación será un método de investigación de campo con características documentadas para poder completar los vacíos que no puedan cumplir las dudas del marco de campo. El primer punto de investigación constatará dentro de nuestro entorno social más cercano, como personas conocidas quien ya tengan antecedentes de haber sufrido los efectos de algún hecho de inseguridad, ya sea la delincuencia, la violencia, la victimización, el secuestro, etc. Mediante técnicas de observación y recolección de información, intentando adentrarnos mediante la situación en la que se encuentra el ciudadano, es decir, nos ponemos en sus zapatos queriendo entender su situación de inseguridad, estandarizando el comportamiento, la necesidad, los fenómenos causantes que ayuden determinando la evolución o el crecimiento de la problemática, el cual pueda generar cambios en el pensamiento de los mismos. Para ello, en primer punto, se requiere ser estadístico, es decir, obtener una visión panorámica de cómo se comprende la inseguridad en fechas recientes. A la causa se anexa un cuestionario o una entrevista que será llenado de manera personal o vía telefónica a personas relacionadas o víctimas de la inseguridad, creando aspectos generales y particulares, ampliando el campo de información, así como los resultados para implementar los métodos preventivos, siendo en primera instancia la acción procedimental en favor de mi entorno social, es decir, de mi comunidad y conocidos. Al finalizar con la base estándar, se ayudará a generar una hipótesis pronta de cómo se comporta, evoluciona el fenómeno principal de la inseguridad, así como de la sensación del ciudadano ante esta situación, comprendiendo que nuestro aspecto de más importancia para la recolección de información será la observación y las entrevistas, implementando, por cierto, un método inductivo. Conclusiones. Entendemos que mediante la investigación basamos esta información mucho a la parte fundamental, que es entender la causa del problema, cómo se desarrolla y su diversidad de factores, el cual a las vivencias creamos una abertura inmensa al porqué de la inseguridad dentro de la población. Ya realizando las entrevistas y las encuestas, creando una hipótesis previa ante toda esta situación, me he percatado que en muchos de los lugares en donde se encuentran las áreas de prevención social del delito son muy malas, dejan mucho que desear en cuanto a la visión del problema y muchas de las veces no cuentan con los lugares adecuados para la realización de una buena investigación, ya que el sistema actual de prevención social del delito tiene las ideas correctas, pero no ha encontrado el impulso para hacerlo o generarlo de manera satisfactoria. Encontrar esos efectos tan malos en mi entorno determinó la necesidad que requiere la sociedad para emprender un crecimiento económico, social y cultural. Enfatizamos que se desarrolló con la finalidad de informar a la población qué hacer, cómo hacer, lo que puede apoyar a la seguridad del entorno, enfocándolo como una cultura civil. Ya encontrando las causas de la inseguridad dentro de nuestro entorno social cercano, enfocamos una idea plena de qué se debe desarrollar o qué emplear de manera más rápida dentro del crecimiento y evolución del problema, para así evitar que siga incrementando de todos los que intervienen ante este medio. Hay una parte en la que determinamos los ejes a tratar la prevención social del delito. Aquí nos enfocamos dentro de 4 medios importantes. El primero es la escuela, en el cual se va a profundizar en un tema que se busca disminuir el bullying entre los compañeros de escuela, ya que este es un foco alarmante ante la sociedad debido al aumento de este. El acoso cibernético también es un preocupante factor por la violencia, así como la pérdida de los valores y el respeto, la equidad y el bienestar hacia los maestros. Dentro del factor familiar, un núcleo familiar inestable puede ser la causante de muchas acciones futuras que atenten en contra de la sociedad, comúnmente la violencia familiar, la violencia de género o la falta de valores.
y limitaciones en la familia no tienen un desarrollo adecuado. Nos encontramos en una época en que nos hemos vuelto extremistas, se puede ser muy liberal o se puede ser muy cerrado. En el punto medio entre el respeto y la responsabilidad no se ha logrado satisfactoriamente. La desigualdad y la pobreza también atentan ante este crecimiento de inseguridad. Dentro del factor como individuo, como seres autónomos, tenemos la capacidad de ser razonables y de ser parte de las leyes impuestas por la convivencia en sociedad. Pero ¿qué pasa si esta capacidad se ha visto afectada por distintos factores y esa convivencia no se puede llevar correctamente? En particular la corrupción, la impunidad y el mal sistema de justicia. Y por último, el factor de la comunidad, el cual para estar en sociedad se debe de respetar las normas, y para respetar las normas pienso yo que se deben de tener los correctos valores y conciencia para poder prevenir esta situación. Explicando brevemente, también contamos con un cronograma crítica en el cual tomamos 20 semanas durante 3 etapas, en las cuales empezaremos desde la primera y segunda semana en la selección del tema relacionado con la seguridad pública. A la tercera semana, la planteación de la problemática social, el desarrollo teórico de la temática. Ya dentro del primer mes o la cuarta semana tendremos que responder de qué es, por qué es, cuáles son sus causas y algunos comentarios generales sobre la temática que hemos elegido. Ya en la segunda etapa, posteriormente, desde la cuarta semana, entraremos en el planteamiento teórico-técnico de la problemática. La quinta y la sexta semana serán para entender una hipótesis, la justificación, la presentación y un marco teórico que esté instrumentado en la investigación. Ya solucionando dentro de la séptima semana, ya tendremos algunas de las primeras conclusiones necesarias. Ya para la tercera etapa, dentro de la 10ª semana, serán las más complicadas, porque se hará la aplicación técnica de un muestreo de recolección de información, que será de entre las 11ª, 12ª y 13ª semana de investigación. Para la 15ª semana será la asignación y organización de fuentes de información, fichas profesionales, entrevistas, estadísticas, objetivos y soluciones o propuestas mediante el tema seleccionado. Ya para finalizar la investigación dentro de la 18ª y la 20 semana, haremos la presentación y conjugación de la investigación, errores y mejoras, llevándolo a cabo con nuestra asesora para que se pueda llevar a cabo una buena revisión. Y pues ya en la 20ª semana ya tendremos la presentación del protocolo terminado. Pues parte de lo que acabamos de investigar es parte de lo que les acabo de comentar, explicando también nuestras fuentes de información, donde sacamos alguna información que nos funcionó, algunos datos muy importantes, y pues terminando con algún tipo de anexo. Vemos que la diversidad de los hechos se conforman en torno a la sociedad actual. Fundamentalmente son aspectos pues que entregan miedo, son sensaciones de inseguridad, preocupación, alteraciones, pues esto totalmente impide el pleno crecimiento de las virtudes de nuestro entorno. La capacidad de nuestra fuerza pública es limitada y no ha existido aún ningún medio, ningún método que detenga de manera eficaz este fenómeno. Por ende, mi aportación amerita un punto clave ante esta terrible situación, que es si la inseguridad y la delincuencia se ameritan por el medio social, entonces el medio social, es decir, la población general, que lo resuelva mediante programas que den cambio al pensamiento social, en buen aspecto, fomentando los buenos valores, la participación ciudadana, esto que genera saludablemente el crecimiento en bien de las familias, en bien de las nuevas generaciones, pues de mismo modo en virtud del crecimiento económico y en capacidad. Y necesariamente yo espero que con parte de mi investigación o mi protocolo, una anticipación, ustedes puedan entender que es necesario implementar como profesionales una seguridad pública que le ayude a la población, a los entornos, al gobierno, a prevenir y delimitar lo que es la delincuencia organizada.